El problema de la reforma litúrgica. La misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Al Santo Padre. Santidad. Ya hace más de 30 años, bajo vuestro predecesor, el Papa Pablo VI, una importante reforma remodelaba el rito latino de la liturgia católica, especialmente el Ordo Missae. Esta reforma suscitó inmediatamente perturbaciones y controversias en el mundo entero. Estudios bien fundados, en particular el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, que los cardenales Ottaviani y Bacci entregaron al Papa Pablo VI, señalaron las deficiencias y ambigüedades inquietantes que afectan a esta reforma. Muchos fieles y sacerdotes se hallaron entonces en la trágica necesidad de elegir. Para muchos católicos fue un drama espiritual sin precedentes. Algunos dijeron, sin embargo, que el tiempo manifestaría la oportunidad de semejante reforma por sus frutos. Ese tiempo ya ha transcurrido y las controversias, en lugar de calmarse, no hacen sino crecer cada día. Fieles, sacerdotes, obispos y cardenales, cada vez en mayor número, expresan su perplejidad ante la situación actual de la liturgia y su deseo de ver revivir más ampliamente la liturgia anterior a la Reforma. La liturgia ha evolucionado en el transcurso de la historia, por supuesto, como lo demuestran las reformas realizadas el siglo pasado por San Pío X, Pío XII o Juan XXIII. Pero la reforma litúrgica postconciliar, por su amplitud y brutalidad, representa una alteración inaudita, como una ruptura radical con la tradición litúrgica romana. Sobre todo, esta reforma contiene elementos inquietantes, ambiguos y peligrosos para la fe. Ante este peligro espiritual, la verdadera obediencia a la sede de Pedro y la verdadera sumisión a la Iglesia, madre y maestra, nos ha obligado, junto a muchísimos otros católicos a través del mundo, a permanecer fieles, cueste lo que cueste, a esta venerable liturgia que celebra la Iglesia romana desde hace muchos siglos, liturgia que vos mismo habéis celebrado en otro tiempo. Recordemos que esta parte del libro es escrita en el año 2001, al Papa entonces Juan Pablo II. Esta es la herencia sagrada que nos ha legado el fundador de nuestra fraternidad sacerdotal San Pío X, Monseñor Marcel Lefebvre. Abre cita. Está claro que todo el drama entre Ecón y Roma se juega sobre el problema de la misa. Tenemos la convicción de que el nuevo rito de la misa expresa una nueva fe, una fe que no es la nuestra, una fe que no es la fe católica. Que este nuevo rito, si se puede decir así, supone otra concepción de la fe católica. Por eso estamos aferrados a esta tradición que expresa de modo admirable y de modo definitivo, como también lo dijo el Papa San Pío V, en el sacrificio de la misa. Cita del 29 de junio de 1976. Tras haber reflexionado y rezado, sentimos el deber ante Dios de dirigirnos otra vez a vuestra santidad con motivo de este problema de la liturgia. Le hemos pedido a pastores de alma calificados desde el punto de vista teológico, litúrgico y canónico que redactaran una síntesis de algunas dificultades, entre las más importantes,
que plantea a la fe de los católicos la liturgia surgida de la Reforma postconciliar. Este trabajo ha tratado de elevarse hasta las causas propiamente doctrinales de la crisis actual, poniendo al descubierto los principios que están al origen de la reforma litúrgica y confrontándolos con la doctrina católica. La lectura de este documento manifiesta claramente, así lo creemos, que la teología del misterio pascual, a la que se le abrieron las puertas con ocasión del Vaticano II, es el alma de la reforma litúrgica. Al reducir el misterio de la redención, al considerar el sacramento únicamente en su relación al misterio, y al alterar la dimensión sacrificial de la misa por el concepto que se hace del memorial, esta teología del misterio pascual aleja peligrosamente a la liturgia postconciliar de la doctrina católica a la que, sin embargo, la conciencia cristiana sigue estando vinculada para siempre. Santidad. La fe católica nos obliga gravemente a no callar las preguntas que asaltan nuestro espíritu. ¿No se halla en las deficiencias de esta teología y de la liturgia que proviene de ella una de las causas principales de la crisis que afecta a la Iglesia desde hace más de 30 años? Semejante situación no pide clarificaciones doctrinales y litúrgicas por parte de la autoridad suprema. Los súbditos, para cuyo bien se hace la ley, no tienen derecho y obligación, si la ley resulta perjudicial, de pedir al legislador con confianza filial su modificación o su abrogación. Entre las medidas más urgentes, ¿no convendría hacer conocer de modo público la facultad que tiene cualquier sacerdote de celebrar, según el íntegro y fecundo misal romano revisado por San Pío V, tesoro precioso, tan profundamente enraizado en la tradición milenaria de la Iglesia, madre y maestra? Estas clarificaciones doctrinales y litúrgicas, unidas a la renovación universal de la liturgia romana tradicional, no dejarían de dar inmensos frutos espirituales: restauración de la verdadera noción del sacerdocio y del sacrificio, y consiguientemente renovación de la santidad sacerdotal y religiosa, aumento del fervor de los fieles, refuerzo de la unidad de la Iglesia y un fuerte impulso a la evangelización de los países que fueron cristianos y de los países infieles. Suplicamos encarecidamente a vuestra santidad, que es el único que tiene el poder de hacerlo como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia universal, que confirme a sus hermanos en la fe y sancione con su autoridad apostólica las clarificaciones indispensables que exige la trágica situación actual de la Iglesia. Sin embargo, una restauración tan necesaria no podría realizarse en la Iglesia sin una ayuda extraordinaria del Espíritu Santo, alcanzada por la intercesión de la Santísima Virgen María. Esta renovación tan deseada nos vendrá, pues, por la oración y especialmente por el santo sacrificio de la misa, y a esto es a lo que nosotros, por nuestra parte y con la gracia de Dios, nos dedicamos y nos queremos dedicar cada vez más. Reciba vuestra santidad nuestros sentimientos de respeto filial en Jesús y en María. Firma Bernard Felay, Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Flavigny, Fiesta de la Purificación, 2 de febrero de 2001. Advertencia. Aunque nuestro estudio plantea el problema esencial que supone la reforma litúrgica, se dedica exclusivamente, por razones de claridad,
al análisis del misal de Pablo VI, puesto que la misa está en el centro y en la cima de la liturgia católica. Su desarrollo, bastante sencillo, queda expuesto en los 3 argumentos que introducen cada una de las 3 partes. Procuraremos, en primer lugar, poner de manifiesto la ruptura litúrgica que hizo efectiva la publicación del Novus Ordo Missae de 1969. Esta es la primera parte. Para establecer luego que esta ruptura se explica principalmente por el surgimiento de una nueva teología de la redención, a la que denominaremos teología del misterio pascual. Esta segunda parte, por momentos más difícil, forma el corazón de la obra. Por último, nos quedará la apreciación de esta nueva teología, tomando como regla la enseñanza doctrinal infalible de la Iglesia. Esta es la tercera parte. Para deducir de allí la actitud que hay que tomar frente al Novus Ordo Missae. Un anexo canónico relativo al derecho del misal revisado por San Pío V constituirá un apoyo para esta actitud. Este estudio, sin pretender ser exhaustivo, piensa, sin embargo, llegar al corazón del problema. Los textos autorizados manifiestan del modo más formal que el misterio pascual es la clave de interpretación de toda la reforma litúrgica.